Vamos a hacer una oración para encomendarnos a Dios en ese día. Padre, te damos gracias porque tú has llegado a nuestras vidas. Te damos gracias porque tú transformas los corazones por tu pura misericordia y a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos entonces en este día. Habla a nuestros corazones, habla a cada una de las personas aquí presentes, los que han de escuchar esta enseñanza, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús a todos y te damos gracias por esa oportunidad que nos das de estar juntos para buscar de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Buscando a Dios en la Biblia, cuarta parte. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a explicar estos pasajes uno por uno, porque es interesante que usted sepa que este libro que nosotros llamamos Biblia nos ayuda e inclusive para tener una vida agradable delante de Dios y delante de nuestros semejantes. Dice el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí la Biblia nos da dos tipos de personas, los malos hombres. Dice la Escritura que los malos hombres irán de mal en peor. ¿Quién es un mal hombre? Es un ser humano que no tiene temor de Dios. Es un ser humano que no toma en cuenta la palabra de Dios. Sea un hombre, una mujer, sea un adolescente, sea un adulto, un mayor, un anciano, que no toma en cuenta la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, que quebranta la palabra de Dios. Esas personas, dice la Biblia, que son malos hombres, malos seres humanos, ellos irán de mal en peor. En pocas palabras, cada vez va a haber gente desobediente a los padres, gente desobediente a las autoridades, gente desobediente a Dios, gente haciendo lo malo a más no poder, a más no poder. Pero también dice la Escritura que los engañadores irán de mal en peor. Qué particular, amada persona, los engañadores irán de mal en peor. ¿Qué nos da a entender la Escritura? Que van a ser más expertos los engañadores engañando a la gente. Que cada vez más van a ser unos expertos, unas personas conocedores, unas personas de alguna manera que tendrán la habilidad para engañar a la gente, para engañar a las personas. Dice la Biblia, más los malos hombres, más los engañadores, este par de personajes irán de mal en peor. Yo pregunto, ¿cómo le vamos a hacer nosotros si los malos hombres irán de mal en peor? Si los engañadores serán cada vez más expertos para engañar a la gente. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo tenemos que contrarrestar esta ola de maldad que viene, esta ola de engañadores que viene? Amados, tenemos que voltear nuestro corazón a la Escritura. Créemelo, tú tienes que voltear tu corazón a las sagradas escrituras, porque si no tú vas a ser engañado, porque si no te van a leudar, si tú lo quieres ver así, todas aquellas personas que vivan a tu alrededor, que no tomen en cuenta a Dios en su vida, con su mala manera de vivir. La gente que esté a tu alrededor, tus vecinos, en el trabajo, en fin, irán leudándote si tú te descuidas, para que tú vivas una mala manera de vivir o puedas tú ser engañada o engañado.
Eso es lo que vamos a tener en los últimos tiempos. Lo que está Pablo diciendo a Timoteo es una profecía. Es una profecía a futuro. Pablo le decía a su amado discípulo Timoteo, los malos hombres, Timoteo, cada vez más van a ser malos. Cada vez más van a ser mucho más malos, como tú no tienes idea. En pocas palabras, que el enojón será cada vez más enojón, que el amargado cada vez más tendrá odio en su corazón, que el codicioso cada vez más será un codicioso, que el pervertido cada vez más pervertirá su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Irán de mal en peor. Timoteo, en los últimos tiempos los engañadores serán cada vez más expertos en engañar. ¿O no lo creen ustedes así? Cada vez más los engañadores utilizan su astucia, su sagacidad, su tenacidad para engañar a los que se dejan, a todos aquellos que no escudriñan las Sagradas Escrituras. Es particular cómo la Biblia se va complementando, amados, de veras. Este pasaje de Timoteo que acabamos de leer en el versículo 13 es muy similar a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 11 al 13. Y muchos falsos profetas, Jesús está hablando de los últimos tiempos, al igual como Pablo da una profecía, da una palabra a su discípulo amado Timoteo, los engañadores irán de mal en peor. Cristo lo dice, pero de esta manera. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, ¿a cuántos? No a pocos, sino a muchos. ¿Sabes por qué van a ser engañados? Porque no estudian la Biblia, porque no leen la Biblia, porque no escudriñan la Biblia. Y si tú has estado escuchando estas enseñanzas y no le estás dedicando tiempo a la palabra de Dios, créeme lo que tú puedes ser uno de esos a quien los falsos profetas o los engañadores van a engañar. Van a engañar. Y dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué nos enseña Cristo en la primera parte? Que la maldad se va a multiplicar. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que los malos hombres que irán de mal en peor. O sea, la maldad que se va a multiplicar en sus vidas. Se va a multiplicar en sus vidas. ¿Qué nos enseña Cristo con respecto a los falsos profetas? Que habrá muchos y engañarán ¿a quién? A muchos. Y dice Pablo, y serán más expertos. Estos falsos profetas, estos engañadores serán más expertos en engañar a la gente, en engañar a las personas. ¿Quiénes serán engañados? Repito, todos aquellos que no tengan una luz, una lámpara, esto es, que no tengan morando la palabra de Dios en su vida. Tú dirás, no, eso no me va a ocurrir a mí, no es tan fácil engañarme a mí. Mejor ni digas nada, mejor estudia la Escritura, voltea tu corazón a la palabra de Dios. Aquí venimos para aprender y para aplicar. Y si tú no lo haces así, créemelo que en tu vida espiritual no vas a ir avanzando. Te vas a quedar atorado, atorada, amada persona. Y eso no es el propósito de estos estudios. El propósito de estos estudios es que tú vengas al conocimiento de la verdad a través de la lectura bíblica. Que tú conozcas a Jesucristo. Que tú seas una persona como Dios quiere que tú seas. Entonces aquí nos dice la Escritura que la maldad se va a ir multiplicando, va a ir en aumento. Y dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué nos habla Jesucristo? De que hay que tener una perseverancia, que hay que tener cuidado con los falsos profetas que van a estar engañando y hay que tener cuidado con la maldad, porque se va a aumentar y debido a ello puede llegar, si tú te descuidas, hermano, hermana, puede llegar a contaminar tu corazón, puede llegar a contaminar tu alma. Una vez más, el pecado. Pero sigamos entonces leyendo el pasaje de Timoteo, dejamos esta breve introducción para que nosotros entendamos qué importante es buscar a Dios a través de las Sagradas Escrituras, lo importante que es la palabra de Dios en tu vida, amada persona.
Dice el versículo 14 de 2 de Timoteo, capítulo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Mira, Timoteo, los malos hombres irán de mal en peor, los engañadores de la misma manera. Pero tú, Timoteo, tienes que ser perseverante, tienes que persistir. Y aquí la palabra persistir, fíjate lo que significa en el griego, meno, que tiene que ver con quedarse. Timoteo, tienes que quedarte en lo que has aprendido, en lo que has escuchado, en la doctrina, en lo que has leído en las Sagradas Escrituras, lo que has oído de un servidor, yo Pablo. Timoteo, debes de permanecer, debes de perseverar. ¿Y qué dijo Cristo? Mas el que persevere, ¿qué? Hasta el fin, este será salvo. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios se complementa? Te lleva a reforzar las verdades que podemos ver nosotros en las Escrituras. Entonces dice Pablo a Timoteo, Timoteo, tú tienes que perseverar, tienes que persistir, tienes que retener lo que has aprendido, lo que has escuchado de mí, lo que has escuchado de la palabra de Dios. Tienes a como dé lugar que retener, tienes que vivirlo, tienes que aplicarlo a tu vida, Timoteo. No se te tiene que olvidar. Amados, de eso dependía de que Timoteo fuera engañado o no fuera engañado, de que él retuviera lo que había aprendido. Hermanos y amigos, retengan lo que Dios les hable en su santa palabra, lo que ustedes estudien, escudriñen. Tienen que hacerlo por amor a su alma, para que no sean engañados, engañadas. Quiero decirles que personas que nos han escuchado, que han recibido la palabra en algunas ocasiones con gozo, con alegría, pareciera ser que casi iban a ser salvos, ahora ya no están escuchando las enseñanzas, ya no están buscando de Dios junto con nosotros. Ellos se han ido a una secta, se han ido a alguna otra denominación, han ido a escuchar a otras personas. Dirán algunos, hermano, ¿qué será pecado que yo escuche y me vaya a otro lugar a escuchar la palabra de Dios? Todo depende a donde tú vayas a ir a escuchar las Sagradas Escrituras. ¿Quién te las vaya a enseñar? ¿Quién te las vaya a compartir? Todo depende de ello. Imagínate que te vas con los mormones. ¿Cuál crees que sería mi respuesta a esa pregunta? Que ya te engañaron, que ya engañaron a la persona, que ya cayeron en las manos de los engañadores por no atender a las Escrituras. Dirán algunos cristianos, no hermano, yo ya tengo varios años de cristiano, de cristiana, que Cristo transformó mi vida, y realmente Cristo los transformó. Pero yo quiero decirte que si tú no persistes en lo que has aprendido, en lo que tú has escuchado y te persuadiste, tú también puedes ser engañado, tú también puedes ser engañada. Y ha ocurrido. Personas que son pocos los casos que tenemos, honestamente, pero sí los hay. Personas que caminaron bien con Jesús, personas que tuvieron una experiencia de salvación, ya ahorita no están caminando con Jesús, ya no están caminando con nosotros. Ahora están caminando en alguna secta. ¿Cómo, hermano, una secta? Sí, así como te digo. En alguna secta se fueron. Porque hay muchísimas sectas, hay religiones, etcétera. Y no quiero decirte a qué tipo de sectas, pero conozco a varias personas que una vez más o han caído en las garras de las sectas, se engañaron y fueron engañados. Entonces tú no digas que a mí no me puede pasar. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples ¿qué? Pasan y sufren el daño. Entonces no nos confiemos. Por eso es importante que tú vayas a las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que tú estudies, que tú tomes en cuenta todo lo que Dios te habla a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 14, ¿verdad? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué significa persuadiste? En el griego es pistó, que significa asegurar. Timoteo,
estaba bien asegurado. ¿En qué? ¿Qué lo hacía estar seguro moralmente? ¿Qué lo hacía estar seguro para con Dios? Lo que había aprendido. Él estaba bien firme en la doctrina que había aprendido, en la enseñanza, en la predicación, en las verdades. Él estaba bien firme en el Señor Jesucristo. Te persuadiste. Amados, qué importante es que tú estés convencido de quién o en quién has creído, o lo que tú has escuchado, si es correcto o incorrecto. Es más, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto de algún punto doctrinal que aquí se está enseñando, o algún punto que tú digas, caray, como que no me cuadra, mira, no te quedes con esa duda. Yo te invito a que te acerques a un servidor y lo dialoguemos y lo platiquemos. Pero no te quedes con dudas, con inquietudes, y más de un índole doctrinal, de situaciones doctrinales. Es muy importante, porque bien puede llegar por allí el engañador y puede engañarte. O tú misma o tú mismo puedes engañarte pensando tú, yo creo que es así, y realmente no es así. Amados, estamos para servirles por cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan. Entonces Timoteo estaba seguro de lo que él había aprendido, de lo que había sido persuadido. Y dice Pablo, sabiendo de quién has aprendido, Timoteo. Amados, ¿sabes quién le enseñó a Timoteo el evangelio, la palabra de Dios? El Espíritu Santo, a través de su palabra, claro está. Pero ¿a quién utilizó Dios? ¿A quién? A Pablo. A Pablo. Pablo, amada persona, no era cualquier personaje. Pablo era un verdadero hombre de Dios. Pablo no era un coquetón con el pecado. Pablo no era una persona allí ligera, ¿verdad? Una persona poco seria. No, Pablo era un hombre de Dios. Pablo era un hombre que compartía la palabra de Dios. Era una persona celosa. Era una persona que realmente amaba a su prójimo, amaba al Dios de los cielos. No era cualquier persona. No era un payaso. No era por ahí un bufón, ¿verdad? Con una Biblia en mano. No, Pablo era un verdadero hombre de Dios. Era una persona íntegra. Una persona celosa de buenas obras. Una persona fiel al Señor Jesucristo. Timoteo no tenía a cualquier discipulador. Tenía a un verdadero hombre de Dios. A una persona que realmente hablaba de parte de Dios. No hablaba algo que a él se le ocurría. Era un hombre que era respaldado por el Espíritu Santo a la hora de compartir las sagradas escrituras. ¿Para qué me sirve eso, hermano? Para que tú sepas quién te enseña la palabra de Dios, en dónde escuchas la palabra de Dios, o a quién vas a escuchar. Yo sé que algunos de ustedes nos han brindado la confianza y por eso están aquí escuchando la palabra de Dios. Pero bien, puede venir otro hermano o bien puede llegar otra persona a quererte a ti compartir, personas que a lo mejor nosotros no conocemos, y tú tienes que tener cuidado de quién te hable la palabra de Dios. Como hablábamos en los estudios pasados, ¿verdad? Que no todo lo que brilla es oro. Quisiéramos que todo fuera oro. Quisiéramos que todos fueran realmente cristianos. Quisiéramos que todos realmente fueran un verdadero líder. Una verdadera cristiana, la persona, la mujer, el hombre. Pero solamente Dios y ellos lo saben. En algunas ocasiones también nosotros lo sabemos por los frutos de cada quien. Y nos damos cuenta. O tú mismo te puedes dar cuenta también. Pero amados, qué importante es saber quién te enseña o de quién estás aprendiendo las sagradas escrituras. Pablo le decía a Timoteo, debes persistir en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste,
y sabiendo de quién has aprendido. Timoteo, tú bien sabes que yo no soy un engañador. Timoteo, tú bien sabes que yo estoy dispuesto a amar a Jesucristo hasta las últimas consecuencias y amarte a ti, Timoteo. Tú bien sabes todo lo que he sufrido por causa de Cristo. Tú has sido testigo de mis cárceles. Tú has sido testigo cuántas veces me han querido apedrear. Timoteo, yo no te he dado un mal ejemplo. Timoteo, recuerda quién te enseñó. Como que Pablo quería reafirmar algo en Timoteo. Sí es cierto. Quizá vendrá gente con más elocuencia. Quizá vendrá gente, porque Timoteo era un griego, ¿verdad? Era una persona que estaba muy cercana a la época de aquellos griegos, de aquellos filósofos. Estaba con todo lo que da la filosofía griega, el conocimiento. Entonces Pablo le decía a Timoteo, mira, recuerda quién te enseñó. Recuerda de quién has conocido tú la palabra de Dios. No se te olvide. Eso es lo que nos deja ver el versículo 14. Pero ¿qué dice el 15? Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, amados hermanos y amigos, aprendió las sagradas escrituras desde muy temprana edad. Dice aquí la Biblia que desde niño. ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros cada domingo con todos nuestros pequeños que tenemos aquí al lado? Enseñarles doctrina, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles lo que dice las sagradas escrituras, para que sepan desde muy temprana edad, al menos aquí con nosotros, es lo que hacemos domingo a domingo, pero la responsabilidad principalmente, ¿quién debe de tenerla para que sus hijos conozcan las sagradas escrituras? Somos nosotros, sus padres, que tenemos que llevar a nuestros hijos a que estudien las sagradas escrituras. Y bueno, Timoteo había aprendido las sagradas escrituras desde muy temprana edad porque sus padres, en este caso su abuela y su madre, le habían enseñado, probablemente si llegó a conocer a su padre, ¿verdad? Le enseñaron desde muy temprana edad las sagradas escrituras a Timoteo, desde muy temprana edad. ¿Cuántos niños tenemos aquí y cuántos adolescentes hay aquí? Amados adolescentes, yo veo que aquí tenemos de 12, de 13, de 14, de varias edades. Tenemos algunos jóvenes, adultos, ancianos. Quiero decirles que es muy importante, sobre todo tú que eres un adolescente, que estudies las sagradas escrituras, que busques a Dios a través de las sagradas escrituras. Timoteo conocía las sagradas escrituras desde tu edad, desde la edad que tú tienes. Es más, desde su niñez, porque aquí ya estamos hablando con personas adolescentes. Y Timoteo conocía las sagradas escrituras. Entonces todos debemos de voltear nuestro corazón a las sagradas escrituras, a la palabra de Dios. Adolescentes, niños, jóvenes, adultos, debemos de voltear nuestro corazón a las sagradas escrituras, no a que solamente veamos la Biblia, no, sino que las examinemos, las escudriñemos, las estudiemos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos estado compartiendo en estas últimas enseñanzas en este lugar. Ahora, ¿por qué es importante que desde muy temprana edad un ser humano conozca las escrituras? Amado adolescente, niño, joven, quiero decirles que Timoteo no se metió en tantos problemas pecaminosos, porque él desde muy temprana edad inclinó su corazón para agradar a Jesús, para creer en Jesucristo, para buscar de Dios. Entonces él no se metió en situaciones de pecados escandalosos, de pecados mundanos, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque él volteó su corazón a la palabra de Dios. Y ustedes como adolescentes, preadolescentes, deben, por favor, de voltear su corazón a la Escritura para que no se metan en problemas de pecados inmorales, como la pornografía, como la codicia, pecados inmorales.
Otros tipos de pecado como la drogadicción, el alcohol, música mundana con mensajes subliminales. Porque cuando los adolescentes, preadolescentes se empiezan a descuidar y empiezan a probar de aquí, de allá, se empiezan a esclavizar en el pecado. Van a empezar a tener las consecuencias del pecado en sus vidas a muy temprana edad. Les va a ser difícil dejar las drogas si caen en las drogas. Les va a ser difícil dejar la mundanalidad si caen en la mundanalidad. Les va a ser difícil dejar lo que viene siendo la inmoralidad, etcétera, si caen en la inmoralidad. De veras es triste y es lamentable cómo hay personas ya casadas, personas ya con esposa, ya con hijos, ya con bigote, ya hasta con canas, esclavizados en ciertos pecados y sobre todo de un índole inmoral. ¿Qué carambas tiene que ser una persona casada viendo pornografía? Tú te preguntas, ¿qué tiene que ver un hombre casado viendo pornografía si tiene a su esposo y tiene a su esposa? Pero el pecado lo esclavizó, el pecado lo empezó a abrazar desde una temprana edad. Adolescentes, tengan cuidado. Preadolescentes, no se metan en problemas con el pecado. Háganlo de Timoteo. Busquen a Dios. Busquen a Jesús. Lean las Sagradas Escrituras. No tienen que andar ahí coqueteando con el pecado. Nada de eso. Ya varios de nosotros probamos por allí, ¿verdad? Caímos en el engaño de ciertos pecados que empezaron a esclavizar nuestras vidas. Eso tú lo puedes evitar. No cometas el error que los adultos hemos cometido. Doy esta palabra específica porque veo que tengo un buen de adolescentes aquí escuchando. Preadolescentes. Volteen su corazón a la Escritura. Estudien las Escrituras, adolescentes, jóvenes. Timoteo conocía las Sagradas Escrituras. Sigamos el ejemplo de Timoteo. Sigue el ejemplo de Timoteo. Todos sigamos el ejemplo de Timoteo. Qué importante es conocer las Sagradas Escrituras a muy temprana edad, porque te vas a evitar muchas consecuencias dolorosas, trágicas que trae el pecado a la vida de las personas que lo cometen. Y que desde la niñez, dice Pablo a Timoteo, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Cuando una persona es seria en las Sagradas Escrituras y es hacedora de la palabra de Dios, esta persona va por un buen camino a tener un encuentro de salvación para con Cristo. La persona tendrá confianza en Jesucristo, la persona tendrá fe, la persona podrá obtener perdón de pecados, recibirá el perdón de pecados y tendrá un conocimiento del Señor Jesucristo. Todo gracias a ¿quién? A las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios. Pero cuando no se estudia, cuando no la leen, ¿qué pasará con estas personas? ¿Qué pasará con el ser humano cuando no conoce las Sagradas Escrituras? No podrá, claro está, conocer a Jesús y mucho menos obtener el perdón de sus pecados, porque no busca a Dios en las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, ¿para qué es útil las Sagradas Escrituras? Para enseñar, y lo vamos a explicar. 2, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para eso es útil las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos enseña entonces las Sagradas Escrituras? Este libro, y solamente este libro, nos enseña quién es Dios, cómo es Él. ¿Alguien sabe cómo es Dios? ¿Sí o no? Moralmente podemos saber cómo es Él. Santo, justo, paciente, misericordioso, etcétera, etcétera. Y todo eso lo aprendemos en
en las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo Él es físicamente? Nadie lo sabe. ¿O ustedes lo saben? ¿Alguien sabrá cómo es Dios físicamente? No, nadie lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, nadie sabe físicamente cómo es Dios, pero sí sabemos, la Biblia nos enseña cómo es Él moralmente. Y es un Dios santo, es un Dios poderoso, es un Dios omnisciente, omnipresente, etcétera, etcétera. Es un Dios precioso, maravilloso, bondadoso, justo, recto. Y hay un canto que a veces entonamos, ¿verdad?, que tiene estas palabras: justo y recto es Él, aleluya, justo y recto es Él, Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. ¿O no? Justo y recto es Él. La Biblia nos habla de quién es Dios. Por eso debemos de buscar a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Volteen su corazón a las Sagradas Escrituras diariamente. Busquen a Dios, necesitan buscar a Dios. ¿Qué nos enseña entonces también las Sagradas Escrituras? Lo que este Dios santo, justo y bondadoso y misericordioso pide de nosotros. Lo que Él pide de ti. Y no los quiero cansar de qué es lo que Dios pide de ti, pero vamos a ver un pasaje en Deuteronomio 10:12 y versículo 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Eso es lo que pide. Sino que temas a Jehová tu Dios. Y la Biblia dice que todas aquellas personas que tienen temor de Dios se apartan del mal. Apártese de mal todos aquellos que invocan el nombre de Dios, el nombre del Señor. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Eso es lo que pide Dios de ti, amado adolescente, preadolescente, joven, adulto, anciano, hombre o mujer. Dios pide que tú andes en todos sus caminos y que lo ames, porque Él es digno de ser amado. Él es digno de ser respetado. Él es digno de que tú le digas cuánto te amo, oh Dios. Hay un canto, ¿verdad?, que entonamos en ocasiones aquí también. En momentos así. ¿Se acuerdan de ese canto? Levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. Y dice la siguiente estrofa: cuánto te amo, Dios. ¿Cuánto amas tú a Dios, amada persona? La Biblia dice que Dios pide que tú lo ames, que nosotros lo amemos con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso lo dice la Escritura. ¿Y qué más pide Dios? Y que lo sirvas, y sirvas a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo primero que Dios pide. ¿Y qué más dice el versículo 13? Que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué? Prosperidad. Dios sabe que cuando un ser humano, adulto, joven o adolescente o preadolescente o niño, cuando un niño o una persona vive de esta manera y toma a Dios en cuenta en su corazón y lo ama con todo su corazón y guarda sus mandamientos y anda en sus estatutos, en sus caminos, ¿qué le va a pasar? Va a prosperar. Y aquí no se refiere a una prosperidad económica, aunque tampoco se puede descartar, ¿verdad? Pero amados, aquí lo más importante es una prosperidad espiritual, una prosperidad en tu vida moral. Tendrás una conciencia tranquila, tendrás una conciencia que no te acuse, porque la Biblia dice: huye el impío, el malo, sin que nadie lo persiga. Y por eso la gente tiene miedo a morir. Y por eso la gente ni siquiera quiere cerrar los ojos cuando va en un trayecto de un viaje en la carretera, ¿verdad? En un vehículo o pasajeando. La gente tiene miedo a morir. ¿Por qué tiene miedo a morir? Porque su conciencia muchas de las veces le acusa y le señala y le dice: tú estás mal, tú no estás en los caminos del Señor. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice la Escritura. Entonces hay mucha gente que tiene miedo a morir porque él sabe muy bien, su conciencia atestigua contra él que no está bien delante de él. Cuando alguien anda conforme a la voluntad de Dios, dice la Escritura,
para que tengas prosperidad. Tendrás conocimiento de Dios, tendrás conocimiento de Cristo. Entonces dirán algunas personas, híjole, entonces ¿a poco cuando yo viajo debo de tener temor? Sí, ¿en qué sentido? Si tú no tienes confianza en Dios, si tú no estás agradando a Dios, y si accidenta el autobús donde tú vayas a viajar, o el vehículo donde tú vayas a viajar, amados, ¿qué va a ser de tu vida? Si tú no estás bien con Dios. ¿Debes de tener temor? ¿Sí o no? La respuesta es un sí. Pero si tú andas bien con Dios, si tú tienes paz para con Dios y paz para con los hombres, y tú vas en el vehículo, ¿podrás tener temor de Dios? Sí, hay que tener temor de Dios para estar bien con Él, ¿no? Pero tú tienes una conciencia tranquila, te sientes confiado, confiada, porque sabes que si ocurre lo que Dios permita que ocurra, amado, ¿sabes a dónde vas? Decía Pablo, para mí el vivir, ¿qué? Es Cristo, y el morir, ¿qué? Ganancia, es ganancia. ¿Tenía seguridad? No tenía seguridad Pablo. ¿A dónde iba a ir si él moría? Amados, qué importante es estar bien con Dios. Dense prisa. Arreglen su vida con Dios todos aquellos que no han arreglado su vida con Él. Sirvan a Dios, amen a Dios, búsquenlo. Porque tú a esta edad que tienes, y me refiero a todos los presentes, si tú no has arreglado tu vida con Dios, créeme lo que si tú llegas a partir de esta vida, no te espera un buen destino. No te espera un buen destino. Te vas a ir a la condenación eterna. Te vas a perder por siempre. Eso lo puedes evitar. Si tan solo, adolescente, volteas tu corazón a Dios. Joven, volteas tu corazón a Dios. Adulto, volteas tu corazón a Dios. ¿Qué más podemos aprender en las Sagradas Escrituras? Aprendemos las consecuencias que hay cuando la gente decide no ser enseñada por Dios o no poner por obra lo que Dios les enseñe. En este caso, las consecuencias de la desobediencia. En la Biblia nos enseña todo esto también. Vamos a ver 1 Corintios 10:11 rápidamente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué nos dice? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Situaciones, las consecuencias que tuvo esa nación de Israel por no tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Varios personajes, hombres y mujeres, esas generaciones que habían pasado y que no tomaron en cuenta a Dios en su vida. Hubo consecuencias de sus pecados. Y dice aquí el escritor, en este caso Pablo, a los de Corintios, miren, todo lo que nosotros vemos de las consecuencias del mal comportamiento de estos personajes, ¿están para qué? Para ejemplo a nosotros, para que aprendamos de los errores de ellos y no nos pase a nosotros. No nos pase, no te pasen a ti. Y también están como ejemplo para amonestarnos, están escritas para amonestarnos también a nosotros, para persuadirnos, para decirnos sigamos adelante, tengan cuidado, no vayan por este lugar y no nos acontezca lo de ellos. Amados, entonces, en la Biblia aprendemos que cuando hay desobediencia, las personas tienen consecuencias y esas consecuencias están escritas y están plasmadas en la palabra de Dios para que tú evites esas consecuencias en tu vida. Y no tú evites, todos evitemos esas consecuencias, porque nadie queda libre de las consecuencias del pecado. Nadie cuando se hace. ¿Qué más nos enseña la Escritura en este libro que les estamos instando o motivando a que estudien, a que escudriñen, a que lean, a que busquen a Dios a través de la palabra de Dios? Nos enseña cómo obtener el perdón de nuestros pecados. Hay quienes me dicen, es que yo no sé cómo puedo recibir el perdón de pecados. Es que yo no sé de alguna manera cómo puedo obtener el perdón de pecados. Mira, aquí la Biblia te lo dice cómo. Este libro te dice cómo el ser humano puede obtener el perdón de sus pecados. Pero la gente no quiere estudiar, la gente no quiere leer, quiere perdón de pecados sin estudiar la Biblia, sin buscar de Dios, sin orar. No se esfuerzan a entrar por la puerta angosta. Tienen que esforzarse, tienen que buscar a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Entonces este libro nos enseña al ser humano cómo puede obtener el perdón de sus pecados, cómo puede ser una persona diferente, cómo puede arreglar su vida con Dios, cómo puede nacer de nuevo.
La Biblia nos enseña cómo podemos inclusive vivir familiarmente. No nomás nos enseña las cosas espirituales correctas, positivas. No nomás nos habla de la eternidad. Dios nos ha provisto de instrucciones de cómo debemos de vivir familiarmente. Cómo el padre debe de comportarse con sus hijos y cómo los hijos deben de comportarse con sus padres. Cómo el esposo debe de tratar a la esposa y cómo la esposa debe de tratar al esposo. De cómo relacionarnos familiarmente, cómo relacionarte con tus hermanos, con nuestro prójimo. Pero también en la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña cómo nos debemos de comportar como ciudadanos, como mexicanos o de cualquier otra nacionalidad. También la Biblia nos enseña civismo, pero también la santa palabra de Dios nos enseña cómo vivir cristianamente, cómo es un cristiano y cómo no debe de ser una persona que dice ser cristiana o cristiano, cómo identificar un verdadero cristianismo y cómo no es un cristiano. Amados, en este libro lo obtenemos todo. Tiene conocimiento espiritual y hay un conocimiento del comportamiento del ser humano porque Dios es el que nos formó, Él es el que nos creó. Entonces Él ha dicho aquí en este libro cómo debemos de vivir en esta tierra, cómo debemos de vivir en nuestro hogar, en nuestra casa. Porque hay muchas desobediencias, porque hay muchos problemas en la familia, entre padres y hijos, entre hermanos. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta la palabra de Dios. Porque tú no estudias la palabra de Dios, el consejo de Dios. A veces están los padres preocupados. ¿Cómo le voy a hacer con mi hijo que ya es joven? Con mi hija que ya es joven, adolescente, etc. ¿Cómo le voy a hacer? No van a la Biblia. A veces los padres cometen muchos errores porque no enseñan a sus hijos conforme al consejo de Dios. Amados, teniéndolo aquí todo. Y no lo aprovechas. Aprovechen las Sagradas Escrituras. Busquen a Dios. Lean las Escrituras. Volteen su corazón a la santa palabra de Jesucristo. ¿Para qué más es útil las Sagradas Escrituras? Número 2, para redarguir. ¿Y sabes qué significa la palabra redarguir? En el griego es elenco, que significa prueba y convicción. En pocas palabras, la palabra de Dios es útil para probar a una persona si sus intenciones son correctas o incorrectas, si es o no es. Esto es, si ama o no ama, si es un cristiano o no es un cristiano, si es un hijo de Dios o no es una hija de Dios, etcétera, etcétera. Entonces la palabra redarguir no solamente prueba el corazón, no solamente alumbra el alma o las intenciones del ser humano o refleja realmente lo que es el ser humano, sino que cuando la palabra de Dios ve que la persona está reprobada, que no es lo que dice ser, entonces Dios con su Espíritu Santo y con su santa palabra envía ¿qué? Convicción, empieza a redarguir, esto es, empieza a convencer de su mala manera de vivir. Dios les dice, estás en lo incorrecto, eres un mentiroso, eres una mentirosa, eres un hipócrita, eres un ladrón, eres una ladrona, etcétera. Según la falta que está convenciendo, alumbrando la santa palabra de Dios. ¿Pero con qué intención? ¿Nada más para que la persona se sienta mal? No, sino para que la persona se sienta avergonzada y cambie su actitud, corrija su proceder. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12. Porque la Biblia, entiéndase la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y ya lo estamos viendo. Y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Para qué utilizaban anteriormente las espadas los soldados? Anteriormente no había pistolas. Estamos hablando de hace 2000 años, no en la época de nuestro Señor Jesucristo o años más atrás. No había pistolas, no había metralleta, no había cañones, como ahora lo hay. ¿Qué había entonces? Espadas y flechas, pero aquí la Biblia, o piedras, ¿verdad? Etcétera, o ollas hirviendo con aceite para quemar a sus enemigos, que eran las armas que en aquel tiempo había, pero un común denominador eran las espadas.
Bueno, ¿para qué se utilizaban las espadas? Las afilaban tan especial para que cumplieran su objetivo, para penetrar sobre todo a aquellos adversarios con los cuales ellos luchaban. Entonces dice la Biblia que la palabra de Dios es más viva y eficaz y es mucho más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque las espadas de aquella época, lo único a donde podían llegar era al cuerpo humano y quitar la vida de un ser humano, pero no penetraban hasta el alma, no hacían daño al alma, porque solamente la palabra de Dios puede llegar hasta lo más oculto, lo más profundo de un ser, de una persona. Una bala actualmente quita la vida, eso es todo. Pero si esa bala quita la vida de un cristiano, ¿de qué se debe de preocupar el cristiano? El realmente cristiano. Si sabe que su alma, esa bala no va a determinar su eternidad. La eternidad, ¿quién la determina? La palabra de Dios, su vida y el Dios de los cielos. ¿A dónde va a ir? Sea la gloria eterna o sea la condenación eterna. Amados, la palabra de Dios, dice la Biblia, que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de quién? Del corazón de los seres humanos. La palabra de Dios, la santa palabra de Dios. ¿Qué hizo la santa palabra de Dios cuando ese profeta llamado Jonás empezó a hablar de parte de Dios a todos los de Nínive, lo que Dios iba a hacer? ¿Hasta dónde llegó? Hasta todo esto que estamos viendo. Ellos se convencieron que realmente era palabra de Dios. Tuvieron temor, tuvieron terror. Les llegó hasta el corazón esa palabra, les llegó hasta su espíritu, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Discernió los pensamientos porque ellos dijeron, estamos mal. Ellos reconocieron su pecado, etcétera, etcétera. ¿Y a qué los llevó? A buscar el perdón de Dios, una misericordia de Dios. ¿Qué efecto produjo entonces la palabra de Dios en los de Nínive? Esto que estamos viendo. Llegó hasta lo más profundo de su ser, que de tal manera que cambiaron su actitud, se arrepintieron de sus pecados, creyeron a la palabra de Dios. Entonces, cuando tú lees la Biblia, a veces la gente solamente se quiere encontrar con pura misericordia de Dios, con puro amor de Dios. No quieren encontrarse con las consecuencias del pecado. No quieren encontrarse cuando Dios castiga al ser humano por su desobediencia. No quieren encontrarse con palabras de infierno. No quieren encontrarse con esas palabras. No. Quieren escuchar puro cielo, puro amor. Amados, la Biblia, la palabra de Dios tiene este propósito. Alumbrar tu corazón, alumbrar tu alma. Y a veces duele. A veces duele la palabra. Pero es para que tú seas sanada o sanado. A veces la gente lo toma en contra del que está predicando. ¿Y por qué está diciendo esto? ¿Quién se cree para decir esto? Mira, nosotros somos igual que tú, de carne y hueso. Pero Dios es Dios. Y Dios ha dejado esta palabra. Y Él habla al corazón de los hombres según su necesidad. No te enojes con un servidor. Y no veas la palabra cuando llega a tu corazón, penetra o te incomoda. O te sientes tú mal porque me dice mentiroso. ¿A él qué le importa si yo soy mentiroso? ¿A él qué le importa si soy ratero? No lo tomes a título personal. Más bien ten temor de Dios y crea la palabra de Dios. Porque contra Él estás pecando y contra Él te estás resistiendo. Entonces debes de cambiar tu actitud, joven, adolescente, adulto, anciano. Debes de cambiar tu actitud. Para con Dios. Entonces la palabra de Dios es útil para redarguir, pero no nomás para convencer de pecado y alumbrar el corazón o las intenciones de un ser humano, sino también la palabra de Dios es útil ¿para qué? Tercero, para corregir. Ya cuando la palabra de Dios redarguye, ¿qué es lo que hace? Lleva a un ser humano a corregir, y la palabra corregir en el griego tiene que ver con esta palabra, ¿verdad? Epanorzosis, que significa enderezar de nuevo. Enderezar de nuevo. Entonces la palabra de Dios es útil para corregir, esto es, enderezar la vida de un ser humano. Enderezar lo torcido de un ser humano, hombre o mujer, que se ha apartado de Él. Que se ha apartado de Él. Amados, la palabra de Dios es muy útil. Puede restablecer la vida de un teporocho. Puede restablecer la vida torcida de un inmoral. Puede restablecer la vida de una persona
mentirosa, celosa, incrédula, de una vida torcida. La palabra de Dios puede transformar la vida de una persona sucia y la puede hacer limpia. ¿Qué nos dice así la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice la Biblia? ¿Con qué? ¿Han leído esa porción de la Escritura? A ver, termínenla de favor, alguien que la termine. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Gracias. Con guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios puede corregir tu vida, por eso es importante que la estudies, que la examines. Corrige el corazón de un ser humano. Quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Dios a través de su palabra. Por último, ¿para qué más es útil la palabra de Dios? Ya vimos que es para enseñar, para redarguir, para corregir, pero también para instruir en justicia. Instruye cómo el ser humano puede ser justificado y cómo puede vivir una vida correcta moralmente. Para eso ayuda la palabra de Dios. Es que no sé qué hacer, la Biblia te dice qué tienes que hacer. No sé cómo comportarme, la Biblia te dice cómo te tienes que comportar. Amados, la Biblia es una bendición. La palabra de Dios es una bendición. Estúdiala, léela, busca a Dios, porque ahí vas a encontrar muchas cosas hermosas para tu vida, tanto en lo espiritual y cómo tienes tú que vivir en esta tierra. ¿Cuál es el fin entonces? ¿Cuál es el fin a la hora de que una persona estudia la palabra de Dios? Pues ya lo hemos visto, pero lo dice en 2 Timoteo 3:17. ¿Con qué fin hay que estudiar la Biblia? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, Dios quiere que tú vivas una vida agradable delante de Él. Recta, justa, piadosamente, humilde, en fe. Cuando tú vas a la palabra de Dios, pues vas a conocer lo que Dios pide de tu vida. Y cada vez más vas a ser como Dios quiere que tú seas. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En pocas palabras, la palabra de Dios también tiene un propósito. Que tú estés preparado para toda buena obra. La palabra de Dios te lleva a hacer buenas obras, no a hacer malas obras. Pero también la palabra de Dios te lleva para que tú estés preparado y no seas engañado. No seas engañada por los engañadores. Para que tú andes en luz y no en tinieblas. Para que tú conozcas a Jesucristo. Entonces estudia la Biblia. Hay a veces que hay personas que me dicen, ¿para qué estudio la Biblia si yo sé que estoy mal? Tantito peor. Tantito peor. Si tú sabes que estás mal y no estudias la Biblia, ¿cuándo Dios te va a hablar a tu vida? Pero es que yo no quiero ser hipócrita. Yo cuando busque a Dios es que lo voy a buscar con todo mi corazón. Pues bueno, hasta la fecha han pasado años y no lo buscas de todo corazón. Y no estudias la Biblia. No oras. No, es que no quiero ser hipócrita. Pero tampoco te estás esforzando. Tampoco estudias, tampoco oras. No le pides a Dios ayuda, misericordia. Dime, ¿te va a hacer mal si estudias la Biblia? ¿Qué te va a hacer? ¿Mal o te va a hacer bien? Siempre te va a hacer un bien. La Biblia siempre nos va a hacer un bien. Conoceremos la palabra de Dios. Porque te va a enseñar, porque te va a redarguir, te va a corregir y te va a instruir en justicia. Para que tú corrijas lo deficiente que pueda haber en tu vida. Hermanos y amigos, conozco personas y aquí hemos dado testimonio que tan solo con el puro estudio de la Biblia, sin haber conocido un lugar de reunión, sin haberse acercado a una iglesia, y no porque sea malo acercarse a una iglesia para buscar de Dios, sino que aquí el punto es que la persona empezó a leer su Biblia, simplemente empezó a leer su Biblia, y leyendo su Biblia, Dios le empezó a enseñar quién era él. Entendió que la idolatría era pecado y que él era un idólatra. Dios le empezó a enseñar que estaba mal. Le enseñó que era un idólatra. Él solamente, la persona leyendo. Y no nomás eso, sino Dios le manifestó quién era él. Dios le enseñó, y no nomás Dios le enseñó, sino le empezó a redarguir. Le empezó a traer convicción de pecado a esta persona, solamente leyendo la Biblia. Y no solamente le redarguyó, sino empezó a corregir su vida. La persona empezó a dejar su idolatría solito, sin que nadie, hombre y mujer, le predicara más que leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Y empezó a pedirle perdón a Dios de todos sus pecados.
No escuchó una predicación como tú has escuchado predicaciones en este lugar. Solamente leyendo la Biblia, entendió que tenía que pedirle perdón a Dios de todos sus pecados y que tenía que arrepentirse de ellos, apartarse de ellos, y lo hizo. ¿Y qué crees? Encontró a Dios solamente leyendo la Biblia. Encontró el perdón de sus pecados leyendo la Biblia, porque lo creyó, porque lo aplicó, y su vida fue diferente. Fue instruida por la palabra de Dios en justicia y empezó a caminar solito esta persona agradando a Dios. Y todo gracias, todo esto que te estoy diciendo fue gracias al estudio serio de las Sagradas Escrituras. ¿Te das cuenta qué importante es la Biblia? Bien dice aquí la Escritura, ¿verdad? Que es útil, es muy útil las Sagradas Escrituras. Entonces, si nosotros les estamos llevando como reflexión final, amados, si nosotros les estamos instando a que estudien su Biblia, es porque es el único medio que tú tienes para poder conocer de Dios, para poder acercarte a Dios, para que corrijas tu mala manera de vivir. Tu vida sea enderezada, esa vida torcida que llevas, gracias a las consecuencias del pecado y a tus malas decisiones. Tú corrijas tu vida y tengas un encuentro con Jesucristo. Si tú lo haces así de todo corazón. Pero si no buscas a Dios en su palabra y no oras, amados, ¿cuáles son entonces tus metas? ¿Cuáles son tus anhelos, tus deseos? ¿Qué va a ser de tu alma? ¿Qué va a ser de tu vida aquí en la tierra? Dios quiere entonces enseñarte a través de su palabra. Dios quiere redarguirte a través de su palabra. Dios quiere que tú corrijas lo que Él te muestre, lo que Él te redarguya a través de su palabra. Dios quiere instruirte en una vida agradable delante de Él. Dios quiere evitarte que tú seas engañado. Esa es la reflexión final de esta enseñanza. La semana pasada explicábamos qué Biblia tú debes de leer, el por qué debes tú de estudiar la Reina Valera 1960. Hoy hemos visto para qué es útil las Sagradas Escrituras. Y a manera de reflexión final, vuelvo a repetir, Dios quiere enseñarle a través de su palabra lo que ya vimos, todas las verdades. Dios quiere redarguirle a través de su palabra y ya vimos a qué se refiere este punto. Dios quiere que tú corrijas tu mala manera de vivir. Dios quiere instruirte a través de su santa palabra y Dios quiere evitar que tú seas engañado o engañada. Por eso Él dice, escudriñad las Escrituras para que tú no seas engañada o engañado y para que tú puedas conocer más del Señor Jesucristo. Último pasaje de esta enseñanza. Job 26:14. Qué profundas son estas palabras de Job. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Ponga atención al signo de admiración. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Es impresionante lo que un ser humano aprende de un trueno, ¿verdad? De un rayo que cae de una nube cuando hay una lluvia. Pero yo me quiero centrar en esta segunda parte del pasaje. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Amados, si nosotros estamos sorprendidos e impactados hasta ahorita con lo que leemos en la Escritura y todavía nos faltan muchas cosas por entender, por conocer, y estamos maravillados, anodados de todo lo que vamos inquiriendo en las Sagradas Escrituras. Y dice Job, esto es apenas un pequeño susurrito de Dios. Dios es inmenso, Dios es majestuoso, Dios es poderoso, Dios es majestuoso. Esto que vemos, amados, y que nos impacta, esto que leemos en la Escritura, que nos sorprende, es apenas un pequeño susurro de Dios, porque Dios es todopoderoso. Busquemos a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amados hermanos y amigos, qué útil es la palabra de Dios. Diariamente busca a Dios a través de su palabra.
La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La Biblia es útil para instruir en justicia. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos y amigos, busquemos a Dios a través de la palabra de Dios. Pongamos nuestra mirada en Cristo, pongamos nuestra mirada en la palabra de Dios. Sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, sigamos adelante, amando a nuestro Señor Jesucristo, poniendo nuestra mirada en Él. No nos cansemos de hacer el bien. Busquemos a Dios en las Sagradas Escrituras. Volteemos nuestro corazón a la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, sigamos adelante. El autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, sigamos adelante. El autor y consumador de la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, sigamos adelante. El autor y consumador de la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
pero nosotros una incorruptible. Amados, pongamos nuestra confianza en Jesús. Fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús. A través de las Sagradas Escrituras. Puesto los ojos en Jesús, sigamos adelante. El autor y consumador de